Buenos días. Espero que hayan descansado otro día más aquí en el curso, y ya es el tercer día. Hoy la mesa redonda y las presentaciones de hoy, el título del panel del día es, me voy a poner las gafas, Policía Científica de Universidad, una colaboración pionera. Primero, ya han visto que hoy somos muchos en la mesa porque hay muchos colaboradores con esta colaboración que ha sido pionera entre la universidad y Policía Científica. Lo primero, Lola Herrero va a hacer la presentación de los dos ponentes que van a participar en primer lugar y luego ya seguiremos. Vamos a hacer la presentación todo seguido, porque luego a las 12 tenemos que salir para ir a la inauguración. Se inaugurará la exposición, como os comenté ayer, y después nos invitarán a un vino. O sea que hoy aquí no habrá café, ¿vale? Vino, no hay café. Bueno, un vino español. Sí. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, iniciamos la tercera jornada del curso de verano y es cierto que somos muchos en la mesa. Estamos en la mesa más que ningún día, la tenemos a tope. Pero esto no es más que la visibilización de un equipo multidisciplinar de científicos, unos universitarios y otros policías, que han trabajado en un proyecto conjunto. Y esto es lo que nos van a traer hoy. La colaboración entre la universidad, en este caso la Universidad Complutense, en este caso la Facultad de Geografía e Historia, y en este caso dos profesores doctores investigadores en arqueología y en prehistoria. Y los policías que presentará después María Jesús, que están destinados en Policía Científica, y estas sinergias que se han creado yo creo que las notarán a lo largo de toda la sesión, porque es una colaboración, es un trabajo multidisciplinar conjunto que aúna a dos instituciones que no se habían puesto a trabajar en esto nunca y las aúna para bien, porque después de un tiempo de trabajo y demás ha habido resultados muy interesantes que hoy van a presentar aquí y nos van a dejar a todos sorprendidos. Empiezo con la primera ponente de la mañana. Es la doctora María de Andrés Herrero, que se licenció en la Universidad Complutense de Madrid. Además, después fue investigadora predoctoral, ayer hablábamos de esto antes de ayer con Ainhoa, en la Universidad de Colonia, en Alemania. Su tesis doctoral la realizó sobre las áreas de captación de yacimientos solutrenses y magdalenienses, prepárense a esto, en la península ibérica. Esto hay que estar preparado. Además, ha tenido un contrato de investigación, ha sido personal investigador en el Museo Neandertal de Alemania del año 2014 al 2017. Después leyó allí, en Alemania, su tesis doctoral. Desde 2017 a 2019 también tuvo otro contrato, ya postdoctoral, como doctora de investigación en la Universidad de Alcalá de Henares, vinculado a un proyecto europeo, esos proyectos europeos que todos miramos desde abajo y anhelamos. Bueno, pues ella ha trabajado con un equipo en un proyecto europeo que analizaba el final del Paleolítico Medio y el inicio del Paleolítico Superior en el interior de la península ibérica. Las líneas de investigación actuales se centran en la aplicación del Sistema de Información Geográfica de Arqueología, análisis espacial en arqueología, arte rupestre esquemático y el análisis, bueno, sobre esto, si tuviéramos tiempo de hablar, sería estupendo, y el análisis de los grupos de cazadores-recolectores del Pleistoceno superior. Ha sido codirectora de numerosas excavaciones arqueológicas en diferentes yacimientos arqueológicos, también de diferentes cronologías, pero siempre en el periodo que nos estamos moviendo, entre las que destacan, porque hoy van a hablar aquí de esto, el abrigo del Molino, el abrigo de San Lázaro y el abrigo Remacha en la ciudad de Segovia, extramuros de la ciudad de Segovia. Además, en la actualidad es profesora, ayudante doctora
en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia, nuestra facultad, en la Universidad Complutense. No voy a decir nada más porque creo que son ellos los que tienen que hablar y luego ya cambiaremos impresiones. Muchas gracias. No sé, ¿funciona? Sí, claro. Vale. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a las coordinadoras del curso, a la Fundación General de la Policía Española, a todos los aquí presentes, por invitarnos, a David y a mí, que somos realmente unos extraños en este curso de verano dedicado a la historia de la policía. Quizá muchos de ustedes se preguntan qué hacen dos arqueólogos, dos prehistoriadores aquí en esta mesa, sentados. Bueno, pues mi ponencia va a ser realmente una introducción para que luego se pueda entender la relevancia de lo que vamos a hablar en esta sesión de hoy. ¿Sí? ¿No se oye bien? Sí, sí. Ah, Pero ponte ahí, sí. vale. Estás tapando la pantalla, ponte delante. Vale. Perdón, problemas logísticos. Aquí, ahora le tapo a él. Bueno, pero... Bueno, él se lo sabe. Entonces, esta comunicación está estructurada en 5 partes principales. Voy a hacer una muy breve introducción a qué es la prehistoria, a los orígenes de la ciencia prehistórica, a esos pioneros y los avances científicos, a cómo investigamos los prehistoriadores el pasado más remoto, porque también nosotros hacemos una investigación científica, cómo nos ve a la sociedad y esta colaboración, una breve introducción a lo que después hablará David Álvarez Alonso sobre la colaboración entre la policía científica y los estudios prehistóricos. La prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Pues la prehistoria tiene 2 vertientes. Estamos aquí, perdón, es que estamos aquí en un curso sobre historia de la policía y estamos ante la prehistoria, que es una disciplina histórica y científica. Entonces, esta disciplina se dedica a estudiar el pasado del ser humano, desde sus orígenes hasta el comienzo de la historia, que como probablemente todo el mundo sabe, es cuando aparecen los primeros documentos escritos y que no es igual en todas las partes del mundo, porque en unas partes del mundo empieza antes y en otras después. Vale. Para ello, utilizamos unas técnicas y unos métodos que son empíricos y que creo que van a ser bastante similares en algunos casos a los que utiliza la policía en general. Y podemos hablar de ellos luego. Yo creo que va a ser un tema muy interesante para tocar esta tarde quizás en la mesa redonda. Entonces, esa interpretación científica del pasado, ¿cómo la hacemos los prehistoriadores? Pues los hacemos a partir de los restos de la cultura material. ¿Esto no enfoca? No funciona. Es que no funciona. No funciona el puntero, ¿no? Bueno, ahora. Los restos de la cultura material, este bifaz que está aquí presente, probablemente muchos de ustedes lo hayan visto en el Museo de la Evolución Humana, es el bifaz de la Sima de los Huesos, que se llama Excalibur. Entonces, a partir de estos restos, que son restos de la cultura de los seres humanos del pasado, de las excavaciones arqueológicas y del arte rupestre, nosotros, los prehistoriadores y prehistoriadoras, podemos hacer una interpretación científica de lo que ha sucedido en el pasado. Bien, además es que la prehistoria en sus orígenes estuvo totalmente vinculada a las ciencias, es decir, a la paleontología, a la biología, a la geología. Necesitamos, como bien ha dicho la vicedecana, equipos multidisciplinares con expertos. Nosotros en campo trabajamos con geólogos, con biólogos y con geofísicos y con otros expertos. Esto también se ve incluso actualmente en los programas de las universidades extranjeras. Si yo quisiera estudiar un máster de arqueología prehistórica, me tendría en Inglaterra, pues me iría a una facultad de ciencias, porque allí la arqueología prehistórica está en facultades de ciencias, mientras que aquí está en facultades de letras. Total, que esta dualidad que se ve desde el principio con la prehistoria se sigue viendo en este siglo, en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo investigamos ese pasado más remoto?
pues tenemos dos principales métodos. Uno es la prospección arqueológica, que consiste en hacer grandes batidas en superficies de terreno que previamente planificamos para encontrar restos de cultura material, o bien hacemos excavaciones arqueológicas como esta que ven aquí. Esta es una excavación muy singular porque, si se dan cuenta, es un abrigo rocoso que ha sido seccionado. Es el abrigo del Molino. Está en Segovia, a las afueras de la ciudad. Posteriormente David hablará más en extensión de este yacimiento, pero si se fijan hay varias cosas interesantes que señalar. Bueno, aquí tuvimos que trabajar un andamio. Tuvimos que trabajar con un andamio porque era un abrigo que estaba colmatado hasta arriba, como los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, porque había seccionado para meter una entrada de un colector. Entonces, aquí hubo que poner un andamio y descolgarnos con arneses para poder empezar a establecer... Perdona, María, ¿Sí? es que en la pantalla no soy yo. Bueno, en la pantalla el puntero no funciona, funciona ya. fuera de la pantalla. Pues voy a señalar con la mano y es mejor. Sí, mejor con la mano. Vale, aquí, lo que vemos aquí es micro. una cuadrícula. Nosotros documentamos y topografiamos al milímetro en yacimientos paleolíticos todos los restos que salen en la excavación. Cuando digo al milímetro es que trabajamos con una estación total, con unas precisiones milimétricas y submilimétricas, porque la posición de todos los restos es relevante a la hora de interpretar lo que ha sucedido en los yacimientos arqueológicos. Entonces, establecemos un sistema de cuadrículas. Todos los restos son topografiados y, por supuesto, después de eso se hacen fotografías de planta, fotografías de los perfiles estratigráficos, ¿vale? Luego hablaré un pelín de estratigrafía. Se documenta pues, si hay alguna concentración de piedras, como esta que vemos aquí, que luego tiene alguna significación especial. Por cierto, este es un yacimiento en el que trabajamos también David Álvarez y yo en Asturias. Esto es un yacimiento al aire libre, diferente al que hemos visto antes, que es un abrigo rocoso. Y aquí se ve pues, parte de la metodología de la excavación. Volvemos al abrigo del Molino, a Segovia. Aquí vemos esa cuadrícula aérea y, no sé si se aprecia atrás del todo, pero hay un montón de chinchetas de colores que marcan la posición donde hay restos. Nosotros vamos levantando capas muy finitas de 2 centímetros como mucho de espesor y vamos documentando paso a paso y lentamente, cada vez que aparece una pieza la dejamos en su posición, no la levantamos hasta que tomamos el punto exacto donde está la pieza para luego poder establecer relaciones espaciales. Aquí, si se fijan, esto es una escala de 30 centímetros y tenemos un montón de piezas, en este caso, de industria lítica, que es lo que más abunda en los yacimientos del Paleolítico junto a la industria, a los restos óseos. Entonces, hablamos de industria lítica brevemente porque son los principales restos que encontramos en los yacimientos del pasado más remoto, que son los yacimientos paleolíticos. Encontramos restos de piedras de diferentes tipologías, siles, cuarcitas, cuarzos, neises, que han sido talladas por, en este caso, los neandertales. Aquí abajo vemos restos de animales que aparecieron también en el abrigo del Molino. Y me voy a mover aquí un momento porque esto es muy relevante. Estos son dos fragmentos de una diáfisis de un hueso que fue golpeado, y aquí está la marca de impacto, y que remontan el uno con el otro. Esas relaciones, estos huesos estaban a 5 centímetros el uno del otro. ¿Qué implica eso? Que pudimos reconocer que estos neandertales que vivían aquí, pues estuvieron golpeando los huesos para extraer el tuétano, que aporta muchísimas calorías. Vale. Entonces, he hablado brevemente de materias primas y de estratigrafía. ¿Qué necesitamos en arqueología prehistórica para poder interpretar lo que sucedió en el pasado? Pues necesitamos ayuda de los geólogos y de los geomorfólogos, como vemos aquí. Necesitamos hacer estudios de proveniencia de materias primas para saber hacia dónde se movían los neandertales o los grupos de cazadores-recolectores a coger sus recursos para hacer sus herramientas. Necesitamos hacer estudios estratigráficos
la micromorfología, que nos indica si esos suelos de ocupación que vemos en las estratigrafías están in situ o han sido removilizados por algún tipo de proceso que ha sucedido después de que esos sedimentos se hayan depositado. Y eso es muy importante para hablarnos de la integridad del yacimiento. Y los datos paleoclimáticos. También, por supuesto, necesitamos ayuda de los paleontólogos y paleontólogas que determinan los taxones y las diferentes especies. Necesitamos ayuda de paleobotánicos que nos dicen las especies, a partir de los pólenes, las especies vegetales presentes en los entornos de los yacimientos. También contamos en los equipos con paleoantropólogos que nos ayudan en la determinación de determinados huesos humanos. También contamos en ocasiones con etólogos. Y voy a hacer especial hincapié en esto que está aquí puesto en pequeñito, pero que ahora vamos a ver en grande, porque es la paleogenética. La paleogenética nos ha supuesto una gran revolución para la prehistoria. Probablemente todo el mundo conoce aquí a Svante Pääbo, premio Nobel de Medicina, porque secuenció el ADN neandertal. ¿Qué quiere decir esto? Uy, si tengo el micro aquí abajo. Que a partir de los estudios que ha hecho el equipo de Svante Pääbo, en el yacimiento del Sidrón, por ejemplo, en Asturias, se ha podido establecer relaciones familiares, hemos podido saber en yacimientos de Metmaiskaya que a partir de yacimientos arqueológicos que hay ADN neandertal y que hay una especie humana que no había sido identificada con los restos, los restos esqueléticos, los restos óseos, y que ha podido ser identificada como una nueva especie a partir del ADN, que son los denisovanos, que convivieron con los neandertales. ¿Vale? Entonces, la paleogenética nos va a dar una nueva visión de cómo eran los neandertales y de cómo se relacionaban entre sí. De ello hablará luego David. Y es que además, es que ya no es que recuperemos ADN de los huesos humanos, es que ahora es posible recuperar ADN de los sedimentos. ¿Y cómo? Pues una nueva técnica que ha sido publicada en Science por varios investigadores ha conseguido en la cueva de Denisova, de ahí el nombre de denisovanos, sacar ADN de los sedimentos de estos niveles que ven aquí y además identificar si en este momento vivieron denisovanos y si en este momento vivieron neandertales. Con lo cual, esto ha supuesto una revolución a nivel también técnico. Como ven, todo el rato estoy hablando de cuestiones que yo creo que suenan mucho en policía, antropología, estudios de ADN, son cuestiones que afectan mucho para el estudio del pasado, para el más remoto y para el sucedido más recientemente. Otra cuestión, utilizamos dataciones cronométricas, el carbono 14. Utilizamos paleomagnetismo, utilizamos análisis de colorantes, de pigmentos, análisis de resistividad, de geofísica, para ver si hay irregularidades en el terreno. Esos estudios de geofísica, como el que vemos aquí están pasando un georradar por un yacimiento arqueológico y permiten reconstruir ciudades enteras a partir de la geofísica. Otra cuestión muy importante para nosotros es la arqueozoología y la tafonomía. Aquí vemos varios huesos con marcas de corte, esas líneas paralelas, incisas, que no tienen otra finalidad más que cortar tendones, que extraer paquetes cárnicos, nos ayudan a entender cómo procesaban los animales que consumían. Y además es que cuando mandamos a datar un hueso para saber la cronología de un yacimiento, tiene que tener estas marcas antrópicas para saber que realmente ese hueso ha sido manipulado por un ser humano. Entonces, para los estudios de ADN, fundamentalmente usamos este tipo de restos de fauna, los carbones y los restos humanos. Aquí hay otra cuestión que es muy relevante a la hora de analizar la movilidad y la territorialidad de los grupos del Paleolítico,
que es cómo se mueven por el medio físico. Entonces, los sistemas de información geográfica son una herramienta fundamental. Los sistemas de información geográfica nos aportan información sobre cómo se distribuyen en el espacio los diferentes yacimientos. Aquí, por ejemplo, vemos, este es el río Duratón, en la provincia de Segovia, y aquí tenemos documentadas estaciones de arte rupestre esquemático en todos estos puntos que ven aquí. Esto es otro río, es el río Sorbe, en Guadalajara, y aquí vemos cómo hay concentraciones de yacimientos arqueológicos, en este caso paleolíticos. Estos mapas nos ayudan a interpretar cómo vivieron y cómo se distribuyeron por el espacio estos grupos humanos. También, este es el abrigo que antes mencionó la vicedecana y dijo que sería interesante hablar de él. Estamos trabajando actualmente en este abrigo que está ahí, en el Duratón, está a bastante altura, a más de 70 metros sobre el cauce del río, y lo pongo ahí porque tiene una gran visibilidad que podemos calcular con la cuenca visual geodésica, que es una cuestión que además voy a contar una anécdota personal. Cuando me fui a hacer la tesis doctoral a la Colonia y me tenía que formar en sistemas de información geográfica, me metieron en el máster de sistemas de información geográfica. El primer ejercicio que tuve que hacer fue calcular cuencas visuales acumuladas porque era una... había un desfile en Nueva York y entonces había que colocar francotiradores de la policía de Nueva York en los edificios y había que seleccionar qué edificios tenían mejor visibilidad con respecto al recorrido del desfile que iba a pasar por las calles de Nueva York. Entonces, digo, me hace una especial ilusión contar esto, es una bobada, pero como estamos aquí con policías, digo, para que vean un poco, ¿no?, la relación entre eso. Pues bueno, yo la primera vez que me enfrenté a esto tuve que calcular los mejores sitios para que se colocaran los policías, francotiradores de Nueva York. Y ahora lo utilizo para ver cuáles son los yacimientos, por ejemplo, que tienen mejor visibilidad y por qué elegían esos yacimientos, ¿no?, para hacer esas interpretaciones del pasado. Hablando de sistemas de información geográfica, pues usamos metodologías. Antes ha dicho la vicedecana que una cosa muy rara de áreas de captación del territorio. Evidentemente, los seres humanos nos movemos, nos desplazamos por el medio y no es lo mismo andar por un terreno llano que por un terreno montañoso. Por eso metemos una serie de algoritmos para saber qué distancia máxima podrían recorrer los cazadores-recolectores en un día caminando, si tienen que retornar al punto negro este que ven aquí, el triángulo negro, que sería la cueva desde la que habían salido. También buscamos las rutas óptimas, las rutas mejores en el paisaje. Todo esto yo creo que a la policía le puede sonar. ¿Por dónde se escapa alguien, no? ¿Cuál es la ruta óptima que saca pues, un delincuente, no? ¿Cómo investigamos también? Con herramientas como el LIDAR. El LIDAR nos ha dado muchas sorpresas desde el punto de vista arqueológico. En la selva amazónica han salido un montón de yacimientos espectaculares, ya más recientes, pero también encontramos yacimientos prehistóricos. Esto es un campo de túmulos prehistóricos que está aquí, en este punto aquí, que está en Galicia. Esto de aquí son unos círculos concéntricos. Se ve cuando se hacen los filtrados de la vegetación cómo aparecen estructuras concéntricas circulares que son típicas de un momento concreto de la prehistoria reciente, que es el Calcolítico. Y además usamos imágenes satelitales, que es algo de lo que también hablará posteriormente Samuel, como estas en las que podemos identificar perfectamente esos círculos concéntricos también a partir de imágenes satelitales. Entonces, si todo nos falla, ¿qué otra fuente tenemos para recurrir como prehistoriadores? A la etnoarqueología. La etnoarqueología, los grupos de cazadores-recolectores actuales. Porque hay veces que es que encontramos cosas en el registro... Uy, perdón. Es que estás... Bueno, creo que se me oye a pesar de todo. Sí, somos profes. Bueno, pues hay veces, perdón,
hay veces que los cazadores-recolectores actuales nos ofrecen información de cosas inverosímiles que encontramos en el registro arqueológico y que no sabemos interpretar. Y también voy a contar otra cuestión de un proyecto de investigación muy interesante que se desarrolló en la Universidad de Colonia también, que es en Francia, en unas cuevas, se encontraron pisadas humanas pues de niños, de adultos, y esa cueva llevaba sellada desde el Paleolítico. Entonces dijeron, ¿cómo podemos interpretar estas pisadas? Pues estos dos que llevan gorra, que están ahí, son o sea, son de una tribu, que son además trackers. Trackers significa que son perseguidores de animales, de huellas, y entonces les llevaron a varias cuevas de Francia donde habían encontrado pisadas humanas y ellos hicieron unas interpretaciones de verdad increíbles que están recogidas en un documental que se llama Tracking in Caves y en un libro que se llama Reading Prehistoric Human Tracks, ¿vale? Leyendo las huellas prehistóricas humanas. Y esto fue un estudio etnoarqueológico que además en su momento fue pionero y se centraba en huellas pisadas humanas. Una de las cosas cuando estaba preparando esta ponencia que me llamó la atención fue que hace unos años hubo un grupo de médicos que dijeron que las técnicas que usábamos en arqueología serían de mucha ayuda para la policía, ¿vale? Y la arqueología, aquí dice textualmente, la arqueología forense participa como método de aplicación de las técnicas arqueológicas básicas a la búsqueda, levantamiento y exhumación de unos restos humanos en un contexto judicial en el que es fundamental el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte. Igual, en un futuro, la colaboración que hemos hecho entre policía y universidad, pues se puede incluso, no sé, abrir a otros campos, porque sí que ven que los métodos y técnicas que tenemos de recuperación del registro en el suelo, en los suelos, son muy precisas y pueden ayudar también a la policía en algunos casos. Aquí voy a pecar un poco de... Es que también yo, pensando en esta colaboración entre la policía, entre la universidad, y me di cuenta que había una similitud en cómo nos ve la sociedad a nosotros los arqueólogos y arqueólogas y cómo ve la sociedad también a los policías como FSI, ¿no? Entonces creo que tenemos también un punto en común, ¿no? De idealización en la sociedad, de cómo nos ve esa sociedad. Y fíjense en esta noticia, que yo cuando la vi dije, ¡hala! Unimos los dos estereotipos, CSI y Paleolítico, que es a lo que nosotros nos dedicamos. En este caso, pues es un yacimiento que es el primer asesinato de la historia, pero aquí no es este, exactamente es uno que sucedió en Atapuerca, en la Grandolina, hace bastantes más años, que este de 33.000 años. Pero bueno, nos dedicamos en prehistoria a resolver asesinatos prehistóricos. Y no solo tenemos las evidencias de esos asesinatos, ¿no? Por ejemplo, el de la Grandolina creo que tenía 2 marcas incisas, o sea, 2 incisiones muy fuertes en el cráneo y no sabían si eran accidentales, si había sido una muerte accidental, que se había caído o había sido que le habían matado. Pero también tenemos testimonios gráficos de asesinatos. Si se fijan en esta imagen aquí, tenemos a un hombrecito esquemático, esto es antiesquemático, que porta un hacha y está matando a este que está aquí y se ha cargado a 2 que no se ven aquí. Perdonen la terminología, no, sí, pero aquí es el primer testimonio gráfico que tenemos de un asesinato. ¿Vale? ¿Dónde está? Este abrigo en el que estamos trabajando David y yo está situado también en las hoces del río Duratón, en Segovia, y pues nos encantaría que la policía científica nos ayudara no solo a esclarecer este asesinato, porque los vestigios arqueológicos encontrados no ayudan mucho, pero nos encantaría que a este equipo multidisciplinar que ven aquí, que estamos trabajando en el abrigo Remacha, en el que estamos, pues estos son compañeros
arqueólogos haciendo topografía, fluorescencia de rayos X, un catedrático de Bellas Artes haciendo fotos de las pinturas, etcétera, geólogos del Instituto Geológico Minero de España, GESIC, tomando muestras diversas. Nos encantaría que la policía siguiera colaborando con nosotros, porque los resultados que va a presentar ahora David, Samuel y Elena van a ser espectaculares y creo que marcan un antes y un después. Y si me permiten, para acabar, acabo con unos neandertales para introducir a David, porque como ahora dirá David, la visión que hemos tenido de los neandertales ha sido una visión de seres, digamos, muy atrasados, muy poco avanzados, y ahora mismo, si nos encontramos con este neandertal que está aquí expuesto en el Museo Neandertal, en el metro o en el autobús no dista mucho o sea, no nos vamos a sorprender ni nos va a chocar. Y es la representación fiel de cómo eran los neandertales, ¿no? Si le ponemos un traje y le quitamos sus ropajes prehistóricos, no somos tan diferentes. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Andrés Herrero, por esta presentación que nos ha acercado a todos a qué es la prehistoria y, sobre todo, el trabajo que ellos hacen y por qué tiene tanto sentido que se hayan dirigido a Policía Científica y hayan creado este equipo, como decíamos antes, multidisciplinar. A continuación, tiene la palabra para continuar con la presentación, puesto que, como ven, son miembros de un mismo equipo, entonces son codirectores de las excavaciones y demás. Tiene la palabra el profesor doctor David Álvarez Alonso, que se licenció en la Universidad de Oviedo y después fue doctor en prehistoria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su tesis fue sobre las primeras ocupaciones humanas en la región cantábrica. Jefa, han excavado en Cantabria. Yo también he ido. En Asturias y él ha trabajado en pero en Cantabria también. Yacimientos de Cantabria también. Claro, han excavado en Cantabria, por favor. Bien. Desde entonces ha dirigido varios proyectos de investigación que se centran en esto, en las ocupaciones humanas del territorio y en el Paleolítico Medio y Superior, en el interior peninsular y en la cornisa cantábrica. La investigación se centra para el doctor Álvarez Alonso en los cazadores-recolectores del Pleistoceno superior en la península ibérica, con especial atención a las últimas poblaciones neandertales, que es lo que están trabajando en los últimos años, superior en la península ibérica. Las publicaciones que ambos tienen de investigación son publicaciones científicas, no solo académicas, sino también científicas. Están en revistas de impacto, tanto españolas como internacionales. El doctor Álvarez Alonso, desde 2018, se incorporó a nuestra Facultad de Geografía e Historia. Es profesor titular del departamento y del área de prehistoria. Y anteriormente había estado trabajando como profesor en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bien, dentro de nuestra facultad ha sido coordinador, ha tenido cargos académicos, ha sido coordinador del máster en Arqueología Prehistórica, un máster que luego ya se terminó y, esto es primicia informativa, le acaban de nombrar, el decano que vendrá el viernes, le acaba de nombrar coordinador del grado de Arqueología en la Facultad de Geografía e Historia, que es una responsabilidad muy grande porque, claro, todos los estudios de ese grado de Arqueología los van a ser responsabilidad suya, para bien o para mal, pero como todas las responsabilidades, ¿no? Ha dirigido excavaciones de 10 yacimientos arqueológicos paleolíticos diferentes, 37 campañas arqueológicas ha trabajado y, al igual que la profesora Andrés, él más, porque ha estado antes en la facultad, ha dirigido TFMs y TFGs. Él en concreto 12 TFMs y 11 TFGs y en la actualidad dirige y codirige 4 tesis doctorales en nuestra facultad, en la Universidad Complutense, y una en la UNED. Vale. Sus publicaciones, ya lo he dicho antes, están indexadas y demás.
Y bueno, y nada, y le damos la palabra porque lo que nos interesa es continuar con la información que nos están dando y el trabajo. Bueno, si la informática y las meigas lo permiten, ¿no? Que eso es otra cosa. Apaga y enciende, reinicia. Este es para quitarlo ya. ¿Por qué se va el ratón siempre de aquí? Bueno, como están así, pues si hubiera curso de verano el año que viene y nos quisieran acompañar, se me ocurre que la dirección de los cursos de verano y el alumnado nos pongamos la mochila y nos vayamos al abrigo Remacha a ver a ese muerto que le estaban rematando y a los otros dos que se habían cargado, porque sería una actividad complementaria muy bonita, salir de aquí en autobús y marcharnos a ver eso. Hacer una inspección técnico-ocular. Eso, dice María Jesús que hacer una inspección técnico-ocular, exacto. No, están allí, tirados. No, es que son pinturas. No, pero sí que hay restos, o sea, por ejemplo, los de la cima de los huesos y de otros yacimientos paleolíticos sí que hay muchas evidencias de canibalismo. Canibalismo en Atapuerca. Bueno, sí, no se sabe si es canibalismo ritual o canibalismo porque se los comían porque estaban enfrentados. Tenían hambre. Sí, yo creo que lo tiene, ¿no? O una necesidad también. Sí, hay varias hipótesis y varios defensores y detractores de cada una. Me lo pongo aquí en el bolsillo y... Está. Sí, el abrigo del molino. Bueno, Y ahora lo pasan. sí, yo Y el abrigo los tiro está para allá por el y me pongo ahí delante Ah, ¿lo has y visto? ya está. Nada, no pasa. Sí, Es en la senda del Os va a tocar esto, ¿eh? sí. ¿Te has puesto? Bueno, pues nada, tecnología punta. Bueno. A ver, vamos a ver. Bueno, pues empiezo ya. Tiene la palabra, porque ya hemos resuelto todos los problemas técnicos, gracias. Tiene la palabra el doctor Álvarez Alonso, perdón. Álvarez Alonso. Bien, pues muchas gracias a los directoras del curso y a la organización de los cursos de verano del Escorial, a la Fundación Policía. La ponencia, el tema sobre el que voy a hablar, va a ser sobre el comportamiento simbólico de los neandertales, que es una cuestión, por lo menos en el ámbito de los estudios de la prehistoria, bastante relevante, sobre todo en los últimos años, porque nos habla o nos trata de poner en relevancia digamos, los cercanos que estábamos a ese otro grupo humano aparentemente tan distinto de nosotros, como puede sonar a la gente en general, los neandertales, ¿no? Que parece que los neandertales nos quedan como muy lejos, como una especie incluso diferente, aunque sea un grupo humano mucho más cercanos a nosotros. Bien, los neandertales fueron un grupo humano que tiene su origen en el continente africano, que hace unos 500.000 años sus ancestros, sus antepasados salen de África, llegan hacia Europa y evolucionan en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que actualmente sería el único grupo humano que conocemos en el pasado que tiene su origen, que tiene su raíz en el continente europeo. Porque nuestra especie, Homo sapiens, sale del continente, evoluciona en África, sale del continente africano y llega a Europa hace unos 50.000 años aproximadamente. Por eso siempre nos referimos a los neandertales como los auténticos y verdaderos europeos, ¿no? Esa es más o menos el área de expansión máxima de los neandertales, desde la península ibérica hasta Kladnikov, que es uno de los yacimientos recientemente descubiertos y excavados en Rusia, ¿no? Sería el área máxima de expansión. Bien, como decía, los neandertales tienen o han tenido una fama desastrosa, en el sentido de que incluso hoy en día, bueno, no lo voy a traer aquí, pero yo siempre suelo poner en clase noticias que voy recopilando, porque todos los años salen noticias, cuando oyes a gente hablando de alguna barbaridad, y bueno, esto parece un neandertal, o bueno, esto los neandertales hacían... No. Realmente los neandertales han tenido esa mala fama, a pesar de que los primeros fósiles que se descubren a mediados de la década
de 1850, es decir, hace más de 170 años, se descubren los primeros fósiles de los neandertales. Sucede que en 1908, más o menos, se descubre un yacimiento en Francia en el que aparece los restos de un enterramiento de un neandertal anciano, con unas patologías pues muy notables, que evidentemente pues implicaban ciertas deformidades en sus huesos, y además pues bueno, la historia tafonómica del yacimiento, pues con varios derrumbes y demás, hizo que también los huesos se fueran deformando pues por el simple proceso, digamos, del enterramiento. Eso llevó a que en 1909 se hiciera una reconstrucción de cómo eran los neandertales a partir de esa imagen, de esos fósiles, ¿no?, que realmente no representaban a la especie. Pero esa imagen embrutecida, bárbara, de los neandertales nos ha ido lastrando prácticamente hasta el presente. Y en los últimos, podemos decir, 30, 40 años, la labor de los prehistoriadores, de los arqueólogos que nos dedicamos a estas cuestiones, no solo los que trabajamos hoy en día, sino muchos compañeros, en los últimos, como digo, 40, incluso 50 años, ha sido investigar precisamente sobre el mundo de los neandertales, sobre la historia de los neandertales y sobre la capacidad de este grupo humano, hasta tal punto que hoy en día pues, prácticamente consideramos que no eran tan diferentes a nosotros. Realmente no a nosotros, realmente a nuestros antepasados sapiens. Es decir, los neandertales de hace 50.000 años no distaban mucho en cuanto a su comportamiento de los sapiens de hace 50.000 años, es decir, nuestros antepasados que llegaron a Europa hace aproximadamente esas fechas. Y bien, sobre esa cuestión, ese mundo simbólico, sobre lo que vamos a hablar a continuación. Precisamente en ese año en el que se hace esa reconstrucción, no voy a decir malintencionada, pero casi, de los neandertales, se descubre en Francia un yacimiento, la Ferracie, en el que hay una serie de enterramientos intencionados de varios neandertales, adultos, subadultos, infantiles, neonatos, que nos hablan de un comportamiento intencionado relacionado con el mundo de la muerte, con el más allá, seguramente con algún tipo de creencias. Y prácticamente desde hace más de 100 años esta idea ha sobrevolado el mundo de los neandertales, ¿no? Su capacidad de tener un sistema de creencias o una ritualidad puesta de manifiesto a partir de estos restos fósiles. No solo el yacimiento que pongo aquí de la Ferracie, sino muchos más yacimientos a lo largo de toda Europa. Incluso en Irak, en el Kurdistán, aparece este otro yacimiento conocido de la década de los 50, donde también aparecieron enterramientos de neandertal. Por tanto, parece que esto es un comportamiento ciertamente habitual en los neandertales. También conocemos a los neandertales, conocemos prácticas de canibalismo. Claro, esto ha servido también para, digamos, desequilibrar esa balanza, ¿no? Porque cuando parece que hablamos de canibalismo, pues decimos, bueno, se comían a sus iguales. Bueno, hoy en día todas las referencias etnográficas, antropológicas que conocemos del comportamiento caníbal en nuestra propia especie, que son muchas y muy diversas, están relacionadas con algún tipo de ritualidad, ya sea funeraria o ya sea ritualidad pues por comerse al vencido en una batalla, pero no por una cuestión de necesidad, ¿vale?, de consumir restos porque no tienen otra cosa que comer. Pensamos que seguramente estos comportamientos caníbales en los neandertales podrían estar también relacionados con algún tipo de contexto o comportamiento relacionado con lo que veíamos antes, ese comportamiento funerario o ese tratamiento de la muerte o de los muertos. ¿De acuerdo? Bien, otra cuestión, a que pongo unas imágenes que igual no se entienden muy bien, que son esos dibujos de la izquierda, es que los neandertales durante 200.000 años desarrollaron una tecnología que crearon ellos. Es decir, eran capaces de fabricar unas herramientas que tenían un proceso de fabricación estandarizado, para el cual había que seguir unos pasos siempre similares, y eso necesariamente implica aprendizaje y enseñanza. O sea, cuando tú tienes unas herramientas que necesariamente cuando las replicamos en el presente tenemos que seguir un estándar, unos pasos encadenados, pues eso lógicamente nos está hablando de que tiene que haber una transmisión de conocimiento y una enseñanza. Eso ya nos habla de cierta complejidad a la hora de pensar, a la hora de transmitir esa información, ¿no? Hoy en día
y sobre todo en los últimos 15 años, tenemos muchísima información gracias al ADN. El ADN ha sido la gran revolución en el momento actual cuando hablamos de los estudios prehistóricos y sobre todo en este caso cuando hablamos de los neandertales. Por ejemplo, gracias a los estudios de ADN realizados en varias cuevas a lo largo de Europa, sabemos que los neandertales vivían en pequeños grupos familiares. Por ejemplo, el caso que ponía antes cuando hablaba del canibalismo, hay una cueva en Asturias, la cueva del Sidrón, en el que aparecieron 13 individuos, los fósiles de 13 individuos distintos, mejor dicho, que tienen una relación familiar entre ellos. ¿Vale? Hay mujeres, hombres, adultos, infantiles. Gracias a los estudios de ADN que se realizaron, pues se pudo comprobar que se trataba de un grupo familiar y que algunos individuos, como algunas mujeres, tenían una baja relación o nula, ninguna, con el resto. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres presentan una notable diferencia con el ADN de esos individuos, de ese grupo familiar. Esto llevó a plantear la posibilidad de que los neandertales tuviesen un comportamiento patrilocal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son las mujeres las que van de grupo a grupo. Son grupos pequeños, se tienen que relacionar y, lógicamente, los grupos humanos del pasado, principalmente, una de las máximas que tienen es huir de la endogamia para no caer en ella y verse abocados a la extinción. Esto seguramente es algo que desde hace millones de años los primeros humanos han sido conscientes de esto. Y esto lleva a establecer un comportamiento, una serie de relaciones sociales complejas que se traducen o se manifiestan a partir de un sistema cultural supuestamente complejo, ¿no? Porque para que se arraigue esta necesidad de que los grupos humanos se tengan que mover para encontrarse con otros, intercambiar a las mujeres, en fin, convencer a las mujeres del grupo para que se tengan que ir con unos desconocidos, pues lógicamente esto tiene que estar arraigado en algún tipo de sistema cultural y social lo suficientemente complejo. Bien, recientemente han salido noticias, por ejemplo, como el descubrimiento de un gen que tenemos tanto sapiens como neandertales, que está relacionado con la capacidad de hablar, de tener un lenguaje articulado. Pero hace unos 2 o 3 años, que no me acuerdo, también salió un estudio sobre el análisis del oído interno en fósiles de neandertales y de sapiens, que también corrobora la misma circunstancia. Es decir, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista antropológico y genético, no hay nada que separe a sapiens y neandertales en cuanto a nuestras capacidades de comunicación, ¿no? Pero lo que hay que decir es que, independientemente de estas evidencias, y esto es lo interesante para los arqueólogos, que independientemente de estas evidencias biológicas y genéticas, todo lo que estoy hablando, ese comportamiento complejo, esa enseñanza, en fin, ese tipo de cuestiones, es imposible sin que hubiese habido un lenguaje complejo, un sistema de comunicación. Bien. Hace ya unos 30 años, algo más, por ahí el año 90, se descubrió esto en una cueva en Francia, la cueva de Bruniquel, en el que a 300 metros de la entrada de la cueva, en una zona oscura, inaccesible, difícil de entrar, aparecieron unos círculos de estalactitas que, sumados todos, pesan más de 2 toneladas, estalactitas seccionadas, cortadas más o menos a la misma altura, que conforman 2 círculos, como vemos ahí, uno más grande y otro más pequeño. Y además están asociados con evidencias de combustión, es decir, ahí han hecho hogueras. Pero no hay ni una zona de hábitat, ni hay restos de haber consumido animales, es decir, ahí no vivía nadie, hicieron algo, crearon esos círculos, los acumularon, no tenemos ni idea de por qué, pero evidentemente esto se aleja de cualquier tipo de comportamiento relacionado con la subsistencia, con el hábitat, con lo que podemos relacionar con algo, digamos, del día a día, ¿no? Bien, en Pes de la C, en Francia también y en otros muchos sitios, pero pongo esta imagen porque sé muy bien las estrías y las marcas en el ocre de uso, es decir, son restos de ocre, con lo que se ha pintado o usado o utilizado ese ocre para algo. El uso del ocre en los neandertales es algo que sabemos desde hace décadas. Claro, siempre se ha especulado, bueno, pues lo utilizaban pues como antiséptico, lo utilizaban para tratar las pieles, pero claro, lo utilizaban para pintar, porque claro, pintar parecía que implicaba algo
más complejo y que eso solo estaba restringido a Homo sapiens, es decir, a nuestra especie, que los neandertales no tenían esa capacidad. Por lo tanto, el tema del uso como el ocre para cosas que tuviesen que ver, o actividades que tuviesen que ver con un pensamiento, un mundo simbólico, parecía que estaba más restringido. Hace también unas décadas ya aparecieron estos dos yacimientos en Murcia, Cubantón, la Cueva de los Aviones, uno con 50.000 años y otro con 120.000, en el que aparecen conchas perforadas y impregnadas de ocre. Es decir, son colgantes, son objetos de adorno colgante en los cuales se ha empleado el ocre. Esto evidentemente no tiene un fin utilitario y tiene un fin decorativo, en fin, está dentro de otra órbita. Hay varios yacimientos también, desde hace 130.000 años hasta hace 50.000 años, ocupados por grupos neandertales, en los que aparecen restos de garras de águila, que yo siempre que le explico a los alumnos les digo lo mismo, o sea, ahí no hay nada que comer, o sea, en esa parte del águila no tenemos absolutamente nada que rascar y que consumir. ¿Por qué los neandertales cortaban las garras, las seccionaban? Ahí se pueden ver muy bien las marcas de corte para soltarlas y separarlas. En algunos casos han aparecido marcas que parecen de desgaste por haber estado suspendidas pues, con un cordón o algún tipo de elemento para suspender. Pues probablemente parece que habían podido ser utilizados como colgantes, ¿vale? En Italia, en la grota Fumane, aparecieron también unos restos de quebrantahuesos, de chova, en los cuales aparecen marcas de corte en huesos que están relacionados con la extracción. Cuando se analizan estos huesos se ve que no son para descarnar y consumir el animal, sino que están relacionados con la posición en la cual habría que cortar para quitar las plumas. Por tanto, también se especula para qué podrían querer las plumas, objeto de adorno, pues por ejemplo, para una lanza, en fin. Pero están recogiendo elementos que pueden estar vinculados con ese mundo simbólico decorativo. Hay una serie de yacimientos muy amplios, aquí he puesto algunos de la Europa del Este, en Serbia, Ucrania y Polonia, donde aparecen huesos con marcas. El más curioso es este que está arriba a la izquierda, donde aparecen huesos con marcas que no tienen absolutamente nada que ver con las marcas habituales, como contaba antes María, que estudiamos los arqueólogos, que están relacionadas, por ejemplo, con las actividades cinegéticas o con el procesado de los animales, de las carcasas. Por ejemplo, marcas para desarticular a los animales, para eviscerar, para desmembrar, para descarnar o para quitar la piel, que son, bueno, ese tipo de marcas más o menos siempre se producen en las mismas partes anatómicas y son fáciles de identificar. Estas marcas son series, bueno, que algunas veces se ha especulado con la posibilidad de que pudiesen ser marcas para contar o pudiesen estar relacionados con cuestiones que tienen que ver con bueno, pues es muy difícil o imposible, diría yo, de saber, pero muchas veces se especula con, bueno, pues con algo que sabemos que la humanidad en algún momento tuvo que empezar a realizar, que es llevar el conteo del paso de los días. Si estamos hablando de que los humanos se tienen que encontrar con otros, que los neandertales se tenían que encontrar con otros grupos neandertales y no hay teléfono, ni WhatsApp, ni correo electrónico, ni absolutamente ninguna manera de quedar hace 40.000 años con otro grupo humano, pues la única forma es controlar el paso del tiempo de alguna manera para poder saber más o menos predecir cuándo ir a un sitio, moverte o estar en un lugar o en otro. O sea, por lo tanto, esto es algo sobre lo que podemos especular, pero muy difícil, obviamente, de demostrar, ¿no? Esto ya, si las marcas de antes podían ser un poco más dudosas, esta falange presenta una serie de incisiones, está tallada, está trabajada, y esto evidentemente se aleja de cualquier uso para consumo. O sea, tú si tienes que descarnar un animal no realizas esos cortes, ahí evidentemente hay una serie rítmica, articulada de grabados que, bueno, responden a una motivación, no tenemos ni idea de cuál, pero se aleja del mundo digamos, de la subsistencia, ¿no? Que sería Esto se publicó hace 3 años, justo en el verano de 2021, y tiene 50.000 años. Bien, pasamos a hablar del arte rupestre. En el año 2014 se publica esto que ven en la imagen, que dice, bueno, 4 rayas en una pared. Sí, efectivamente, son 4 incisiones hechas con un objeto lítico en una pared, pero lo interesante es, si se fijan en la imagen de la derecha,
donde hay una parte pintada en naranja y otra en amarillo. Eso representa la estratigrafía del yacimiento. La parte gris representaría la cueva, la pared de la cueva, ¿vale? La morfología de la cueva. Esto, cuando se descubre al excavar, es decir, se está excavando un nivel de ocupación de neandertales, cuando se va bajando, queda al descubierto la pared. Claro, la única lógica a la hora de interpretar estas marcas en la pared es que solo se pudieron realizar cuando, evidentemente, la cueva estuvo ocupada en el momento en que habitaban los neandertales, porque si los propios neandertales, con sus desperdicios, con sus desechos, acumularon suficiente sedimento para ocultar esas marcas, pues tenemos una cronología o una forma de datar, digamos, indirectamente esos restos con una edad mínima, ¿no? Que es la edad de los sedimentos que cubren esos grabados. Por tanto, estos son grabados realizados por neandertales en una pared. Bueno, muy simple. Aquí entramos en la cuestión de esto es arte, no es arte, esto es una capacidad simbólica, ¿no? Bueno, eso luego lo veremos brevemente. En el año 2018, hace muy poquito, o sea, estamos hablando de cosas que están sucediendo muy recientemente, se publica en la revista Science los resultados de las cronologías realizadas en 3 cuevas en España: La Pasiega en Cantabria, Maltravieso en Cáceres y Ardales en Málaga, donde las dataciones realizadas sobre una costra estalagmítica que recubre la pintura, ¿vale?, mediante un método que se conoce como el uranio-torio, el análisis de la relación entre el desequilibrio que se produce entre el uranio y el torio en su descomposición, pues nos da una edad mínima. Hay una batería enorme de dataciones, pero las más recientes de las que se obtienen son esas que ven ahí. Es decir, en torno a 60.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Los sapiens llegan a la península ibérica hace unos 41.000 años aproximadamente. Es decir, hace 60.000 años en la península ibérica solo había neandertales. Luego esto quiere decir que los neandertales pintaron con ocre en las cuevas, igual que luego lo hicieron los sapiens. Esto ha generado un enorme debate, la comunidad científica no nos ponemos de acuerdo. Yo estoy obviamente en el lado de los que creemos que esto sí es posible que haya sido realizado por neandertales. Las evidencias son bastante contundentes. ¿Qué es lo que hay en contra? Bueno, pues la dificultad de aceptar que alguien, además de los sapiens, es decir, de nuestra propia especie, hubiese sido capaz en el pasado de tener las mismas capacidades que nosotros. También eso es mucho por suponer. Yo cuando cuento esto en clase siempre digo, bueno, aquí nos ponemos todos a pintar y yo el primero me pongo a dibujar en la pared o a hacer arte y seguramente sería el mayor inútil de todos, ¿no? Porque la capacidad de pintar, de crear, no es de una especie, sino que es de personas en concreto que tienen ese don o que tienen esa virtud, ¿no? Y bueno, el año pasado, esto es del año pasado, una cueva en Francia se estaba cegada en una galería y aparecieron unas digitaciones realizadas en la pared que también tienen esa edad mínima de 57.000 años. Es decir, se van sumando, ¿vale?, las evidencias que nos hablan de cosas o actividades que tienen que ver con esa capacidad simbólica. Bien, bueno, ahora damos un salto aquí tremendo y, bueno, ¿qué hay aquí? Bueno, pues un calvario de Manteña, un calvario en la cueva de Covadonga y una cruz grabada, incisa, en un abrigo en Segovia, que corresponde con un eremitorio de la Alta Edad Media, ¿eh? Cuando los eremitas de aquella época pues habitaban o usaban las cuevas. Bien, son 3 representaciones de la misma idea, de lo mismo. Eso significa lo mismo. Detrás de cada una de esas imágenes subyace el mismo mensaje. Y esto es lo que a mí me interesa, porque realmente, independientemente del mensaje, lo que vemos son una forma muy compleja, artística, creativa de representarlo, hasta la forma más esquemática, más simple. Pero el mensaje seguramente es el mismo detrás de esas 3 imágenes, ¿no? Por tanto, la complejidad de ese mensaje y la capacidad simbólica no tiene que estar vinculado necesariamente a la complejidad formal, estética o creativa. No parece haber argumentos, por lo menos no los hay bajo mi punto de vista, para dudar de la capacidad simbólica de los neandertales. Obviamente una capacidad simbólica que no tiene por qué ser igual que la que asumimos para los sapiens, pero capacidad simbólica al fin y al cabo. Damos otro salto y vamos a esta imagen que vemos aquí, que a muchos
de los aquí presentes, y no solo de los aquí presentes, sino también a muchos arqueólogos, les puede parecer, perdónenme la expresión, un auténtico truño, ¿no? Porque es un trozo de sílex, es un núcleo de sílex que ha sido tallado, que tiene una oquedad natural y en la cual se ha incrustado un hueso. Esto apareció en un nivel arqueológico de más de 70.000 años de ocupación de neandertales. Y se interpretó, se publicó en el año 2000 como una posible máscara, una cara animal, humana. Bueno, ahí se dejó esa cuestión. Esto sería interpretado como un posible caso de pareidolia, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que es la pareidolia. La pareidolia es lo que todos estamos acostumbrados a hacer, que es identificar algo en, yo qué sé, la naturaleza, en las nubes, donde sea, que nos recuerda a una cara, que nos recuerda a una imagen conocida, a un cuerpo. Eso es un proceso psicológico típico, propio prácticamente de todos los humanos, a no ser que haya alguna disfunción que nos incapacite para ello, y en el cual pues somos capaces de juguetear y de reconocer cosas que nos resultan conocidas dentro de nuestro universo. Y lo más fácil es reconocer caras y reconocer formas humanas, ¿no? Bien, y aquí la cuestión es qué hace un arqueólogo, un prehistoriador, hablando de simbolismo, de neandertales, en un curso que tiene que ver con los 200 años de la policía. Bueno, pues como ya comentó María, y se verá después, pues la cooperación que se ha establecido precisamente para abordar esta temática y para abordar una investigación relacionada con el mundo simbólico de los neandertales entre la policía científica y prehistoriadores, en este caso de la Universidad Complutense. Esto es el abrigo de San Lázaro, está a las afueras de Segovia, ahí se atisba el Alcázar de Segovia, la imagen de arriba, o sea, está muy cerquita de la ciudad, es un yacimiento prácticamente en el contexto urbano. En el mismo Valle del Eresma hay varios yacimientos, uno el abrigo del Molino que habló antes María, y este otro a 200 metros, 300 metros del anterior, en el que estamos excavando desde el año 2019. ¿Vale? En el año 22, hace 2 años, justo dos años, 2 veranos, en la tercera campaña de excavación aparece ahí una piedra, un canto rodado en la imagen, en esa posición. Esa es la posición en la que salía la pieza. ¿Vale? Es una pieza que claramente está transportada porque las características del nivel arqueológico en el que aparece no presentan, digamos, rasgos genéticos que impliquen un aporte pues, desde el río o desde otras, digamos, una sedimentación que se haya formado pues, por un agente potente, como puede ser el río, que haya traído cantos rodados. No, no ha sido el caso. Ese canto rodado tiene unas dimensiones grandes, un peso importante, y ha sido, o sea, no es posible que haya llegado ahí de forma natural. Además está depositado en esa imagen tal cual lo ven ustedes. Vamos a ver un detalle y bueno, hemos hablado de pareidolia, pues aquí está la imagen y cada uno que vea o piense o cree lo que le pueda sugerir. Es un canto rodado, un granito, un leucogranito en este caso, no es de los más habituales en el río, pero que tiene una morfología curiosa. Tiene una morfología curiosa, tiene una forma, bueno, pues sugerente, tiene un par de oquedades arriba, otra abajo, que ahora veremos con un poco más de detalle, y aparentemente algo en el centro, una mancha en el centro, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Ahí es donde aparece, ahí abajo se ve el canto, ¿de acuerdo? Esos son los niveles arqueológicos que hemos excavado para llegar a ese canto y las dataciones que tienen algunos de los niveles, ¿vale? Por lo tanto, esto estamos hablando de que tiene más de 40.000 años. El contexto arqueológico ha sido realizado por ocupaciones de los últimos neandertales que habitaron en la península ibérica. En eso no hay ninguna duda. Esto, como digo, es la pieza, el canto en cuestión, y nos vamos a centrar en esas 3 marcas, que son las que desde el punto de vista del estudio y desde el punto de vista arqueológico pues nos sugieren una interpretación. ¿Es esto un caso de pareidolia? ¿Es esto la representación de una cara? La verdad que yo siempre que hemos tenido esta imagen desde el primer día, a todo el mundo, antes de decirle nada, le hemos dicho, aquí está la imagen, ¿tú qué ves? Y todo el mundo dice, una cara. Y tal. Bueno, pues todos vemos aparentemente una cara. O sea, yo lo hemos hecho hasta con nuestros hijos, y a ver, ¿qué ves ahí? Una cara, papi. Pues ya está, pues es una cara, evidentemente. No hay ninguna duda. Ahora bien, hay que demostrar si realmente el neandertal que cogió esa piedra y la dejó ahí, realmente
estaba viendo una cara también, o son imaginaciones nuestras, ¿vale? Bien, lo primero que hay que decir es que la piedra, evidentemente, está traída y está aportada. Y se ha aportado posiblemente por sus características, por su morfología, ¿de acuerdo? Estas dos marcas que vemos aquí son completamente naturales, ¿vale? Son curiosas, lo que podrían ser, lo que podríamos decir que son los ojos. Esa otra marca de ahí es en origen natural, pero presenta marcas de piqueteado, ¿vale? Está alterada posteriormente, y esto que hay ahí es completamente antrópico. Ahora veremos, es un punto que está pintado con pigmento. Bien, en ese análisis ha participado varias instituciones, una de ellas es la Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca, en la que se hizo un análisis microtopográfico, con unas técnicas que se están utilizando también para el análisis de las marcas de corte e identificar posibles herramientas que se utilizan a la hora de cortar un hueso, por ejemplo, un siles, un cuchillo, en fin, ese tipo de cuestiones. Y la microtopografía nos indica que, bueno, que las dos oquedades de arriba parece que tienen una morfología natural, pero las irregularidades que presenta, se ven ahí en la imagen de abajo, la oquedad de abajo, pues implicaba un análisis más detallado para ver si realmente podíamos ver esas alteraciones y esas marcas en lo que podría ser la zona que podríamos interpretar como la supuesta boca de esta imagen. Bien, el punto rojo, y eso es lo interesante, está colocado en una posición central, es decir, se ha seleccionado, no se ha pintado en un extremo ni en la otra cara, sino el punto, la posición en la que se ha puesto está relacionada directamente y métricamente con las otras tres oquedades. Es decir, la distancia que hay entre el punto rojo y la zona de abajo y el punto rojo y las dos oquedades de arriba nos habla de que hay una, digamos, una posición, se ha seleccionado la posición intermedia, ¿vale? Vale, termino ya. Este punto, evidentemente, tuvimos que analizarlo en su composición. Se analizó mediante el microscopio electrónico de barrido en el CAI de Geológica de la UCM, y ahí lo que vimos fue que efectivamente es una amalgama de arcilla y de óxido de hierro depositada directamente sobre la roca, sobre la piedra, sobre el canto, que es ocre, lo que comúnmente conocemos como ocre, ¿vale? O sea, se ha puesto ocre encima de la piedra. Y esto, pues bueno, ahora lo que van a hablar a continuación nuestros compañeros, se ha hecho un detallado análisis de ese punto, que bueno, pues ha llevado a la identificación de un dibujo lofoscópico, ¿no? Que esto yo creo que es lo más interesante de todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha identificado una huella humana. Es decir, el punto, no hay ninguna duda de que tiene una intervención antrópica y se ha puesto con una huella, ¿vale? Por lo tanto, no hay ninguna duda de que un neandertal ha cogido el canto, lo ha manipulado, se ha manchado seguramente un dedo con ocre y lo ha puesto sobre el canto. De alguna manera, ese acto a la hora de poner la huella, lo que está haciendo es diciendo claramente que ahí hay una intencionalidad y que lo que nosotros vemos cuando vemos esa roca, que vemos una cara, seguramente el neandertal que lo hizo también estaba viendo lo mismo que nosotros, lo cual pues no deja lugar a dudas de esa capacidad simbólica. Ya con esto remato. En el abrigo de San Lázaro tenemos la huella dactilar más antigua y mejor conocida que se conoce, la primera huella de un neandertal, la huella más antigua que se identifica con estas técnicas, la confirmación de la intervención y la manipulación humana sobre el canto, el objeto pintado más antiguo de Europa, este sería el objeto de arte más antiguo que conocemos pintado, ¿de acuerdo? Y el primer objeto de arte mobiliar que confirmaría que los neandertales realizaron este tipo de manifestaciones artísticas que también conocemos en los sapiens. Sería también la primera y más antigua abstracción de una cara humana conocida actualmente de una manera clara, con más de 40.000 años. Y bueno, pues muchas gracias y espero que les haya interesado.